Buenas tardes, boa tarde a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas a ya la 10ª mesa de este 7º Congreso Internacional HOPS, coloquio, perdón, Internacional HOPS. Les recuerdo la modalidad, van a ser 3 exposiciones de 20 minutos cada una. Las exposiciones van a ser continuas y después va a haber turno para preguntas. Las preguntas se van a admitir en bloques de 5, de manera de ver si administrar el tiempo para que no nos atrasemos. Cuando les pedimos a todos que por favor tengan apagadas cámara y micrófono, en tanto se den las conferencias, y cuando llegue el turno de las preguntas, que utilicen la función levantar manos, raise hand, que tienen en herramientas, creo. Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, seguro. Creo que eso es todo. La sesión está siendo grabada y está siendo transmitida por YouTube, también en vivo. Así que vamos a empezar. La primera comunicación es de la profesora María Liliana Lukács de Stier, de la Universidad Católica Argentina, nuestra querida Maya, nuestra presidenta, sobre el tema acerca de la inmortalidad del alma en Hobbes y sus proyecciones políticas. Maya. Gracias, muchas gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes para todos. El tema de la creación en la doctrina hobbesiana en un congreso del año pasado, aquí en Buenos Aires, tuve la oportunidad de releer el apéndice al Leviatán, escrito por Hobbes en 1668, con motivo de la edición latina del Leviatán, también de su autoría. Allí aparece como uno de los temas de su teología política, o más bien, como yo más bien prefiero llamarla, uso político de la teología, la cuestión de la inmortalidad del alma, que había sido mantenida en sus obras políticas tempranas, The Elements of Law y el de Kiwe. Tal teoría es negada después en el Leviatán y en el apéndice, dando lugar a lo que los intérpretes llamaron el mortalismo de Hobbes. Quienes no han leído, en este trabajo me propongo demostrar 4 hipótesis. Primero, que para tener una comprensión plena de la doctrina hobbesiana hay que considerar la totalidad de su obra. Segundo, que hay una evolución en el desarrollo de su teoría política que responde a diversos factores y que el mortalismo del Leviatán no proviene como única causa de su materialismo. Tercero, que Hobbes establece una clara distinción entre argumentación filosófica y la hermenéutica escriturística, y metodológicamente prefiere no mezclarlas. Cuarto, que los temas que expone, incluso los teológicos, surgen de una integralidad política. El filósofo, en realidad toda no es más que cuerpo. Podemos decir que las 2 nociones más importantes de la metafísica materialista en la doctrina hobbesiana son precisamente cuerpo, body, y movimiento, motion. Esto vale no solo para la naturaleza, sino también para la naturaleza y la psicología del hombre, que deben ser entendidas y explicadas en términos de movimiento. Para Hobbes, lo que sirve para explicar la naturaleza del hombre, sirve también para explicar lo que se deriva de él, a saber, la moralidad y la política. Por ese motivo, ya no se puede admitir una lectura parcial de Hobbes, como podría ser la de su filosofía política, sin adentrarse en sus primeros principios de la filosofía. De este modo, quedaría brevísimamente probada la primera hipótesis. Yo voy a dejar de lado un montón de páginas para poder cumplir con el tiempo en función del aspecto más materialista que creo ya todos conocemos, así que paso directamente ahora al tema del alma que tanto llamó la atención en Elements como en el de Kiwe, donde el materialismo hobbesiano es evidente y Hobbes, sin embargo, acepta la mortalidad del alma como surge de los siguientes textos. Prescindiendo de toda controversia, no existe más punto necesario de fe para la salvación del hombre que este. Jesús es el Mesías, es decir, el Cristo. En resumen, debemos creer las Escrituras, gracias a las cuales creemos
Esos puntos y el de la inmortalidad del alma, sin los cuales no podemos creer que Jesús es el Salvador. En un texto similar, si bien más dogmático, afirma en el de Quihue: en tercer lugar, corresponde a la misión de Cristo enseñar todos los mandamientos de Dios, tanto los que se refieren al culto como los que se refieren a esos puntos de fe que no pueden entenderse por razón natural, sino por revelación. De este tipo son puntos de doctrina que afirman que Jesús es el Cristo, que su reino no es de este mundo, sino celestial, que hay recompensas y castigos después de esta vida, que el alma es inmortal, que debe haber tales y cuales sacramentos, etc. Antes de cualquier otro análisis, es imprescindible aclarar que ambos textos se desarrollan no como argumentos filosóficos, sino como afirmaciones teológicas. Esta advertencia es muy importante, pues para los filósofos de su época, la cuestión de la inmortalidad habitualmente era tratada en sede filosófica, sea como parte de la filosofía de la naturaleza, que estudia el ente móvil, sea como parte de la psicología racional, que estudia el ente móvil en tanto viviente. Ahora bien, ¿son compatibles el materialismo de Hobbes con su afirmación de la inmortalidad del alma? Los son, por lo menos en esta etapa del desarrollo de doctrina, pues el filósofo inglés establece una clara distinción de planos. Su materialismo pertenece a la argumentación filosófica y el tema de la inmortalidad es para Hobbes claramente un tema de fe basado en las escrituras. Aporto esta afirmación como prueba de la tercera hipótesis. Pasemos ahora a analizar su cambio de doctrina en el Leviatán y en el apéndice, así como las probables causas de este cambio. Como se trata de un tema muy poco abordado por los especialistas, me valdré de los tres únicos intérpretes que encontré como preocupados por este tema: David Johnston, de la Columbia University, Renato Janín Ribeiro, de la Universidad de San Pablo, y Miguel Saralegui, español, profesor en la Universidad del País Vasco. Para David Johnston, Hobbes no pensaba que el mortalismo estaba lógicamente incluido en su postura materialista, actitud que, como ya hemos visto, tenía asumida desde 1640. Hobbes recién adhirió al mortalismo para 1643. Entre 1640 y 1643 sostuvo la doctrina ortodoxa de la inmortalidad del alma conjuntamente con una metafísica materialista. La doctrina del alma espiritual había sido definida dogmáticamente por la Iglesia Católica en 1215. En el cuarto concilio del siglo XVI. Estaba incluida en la creencia de que Jesús es el Cristo. Johnston sostiene que la adopción del mortalismo ayudó a apertura algo débil en la versión inicial de la teoría política de Hobbes, como fue The Elements, en 1640, donde el filósofo inglés sostuvo una postura conciliadora con la Iglesia anglicana. Pero en el Leviatán adoptó una postura subversiva y dio vuelta a la estrategia argumentativa adoptada en escritos tempranos. Antes del Leviatán, Hobbes escribe el Anti-White, en el que argumenta que la doctrina sostenida por su amigo White de la unidad de cuerpo y alma implica que el alma debe poseer cantidad y dimensión espacial. E implica, en términos de Hobbes, que la doctrina de White llevó a la desastrosa conclusión que el alma debe ser cuerpo. El filósofo inglés también hace referencia a una sustancia incorpórea y se refiere a dos tipos diferentes de entes o sustancias: aquellos de los que tenemos imágenes en la mente y aquellos de los que no, pues no pueden ser percibidos como Dios y los ángeles. Solo los primeros, los que pueden percibirse, son objeto de la filosofía. En cambio, las sustancias incorpóreas son objetos de fe, porque están fuera de la capacidad del hombre para conocer. Y lo que ha sido revelado por Dios, aunque no se pueda conocer de modo natural, debe ser considerado verdadero. En el penúltimo capítulo del manuscrito Anti-White discute sobre el tormento eterno. Sostiene que es mejor el tormento eterno que la no existencia. Hobbes sostiene lo contrario y añade que los filósofos pueden afirmar la existencia del infierno
como verdadera, no por un conocimiento filosófico, sino por la creencia en la Sagrada Escritura y en la autoridad de la Iglesia. En The Elements of Law, Hobbes sostiene al mismo tiempo que el alma es a la vez corpórea e inmortal. Para él no era lógicamente inconsistente su postura. Por eso Johnston sostiene que cuando introduce el tema de la mortalidad del alma, eso no se podía considerar una consecuencia lógica de su materialismo. ¿Y cuál sería entonces la causa para su cambio en el Leviatán? La respuesta la encuentra el profesor de Columbia en la política. Hobbes se convierte en mortalista cuando analiza el papel político del tema a la luz de un argumento más fuerte en favor de la obediencia. El mismo Hobbes indica en su obra Cumbre que los conceptos teológicos tienen lugar en la misma solo por su significado político. Esto Leviatán 38. En sus primeras obras políticas afirmó que el miedo a los castigos divinos podían hacer que el hombre desafiara la autoridad del soberano a pesar de amenazarlo con la muerte. La división entre castigos humanos y divinos marcaba aún más la división entre poder espiritual y temporal que Hobbes rechazaba vigorosamente, pues el hecho de que los hombres no obedecieran a su soberano por miedo a castigos divinos condujo a la guerra civil. Contra la división entre el poder espiritual y el temporal, Hobbes mantuvo el principio erastiano, que ambos poderes deben estar en un mismo y único legislador o cuerpo legislativo, ya que nadie puede servir a dos señores, guardando analogía con el gobierno del pueblo elegido bajo Moisés y sus seguidores. El inglés también adoptó la visión promulgada por Erasmo en el siglo XVI, que para salvarse había pocos requisitos. La salvación requiere fe, pero no adhesión a doctrinas abstractas y oscuras que los clérigos querían hacer derivar de las Escrituras. Bastaba con creer que Jesús es el Cristo, y argumenta que los creyentes no tendrían dificultad en obedecer a Dios y al hombre al mismo tiempo en un Estado cristiano. Solo habría dificultad si un soberano no cristiano ordenara negar a Cristo, y allí solo quedaría la desafortunada salida del martirio. Esto lo dice en Elements, en Kiwi y en el Leviatán. Pero la salvación, además de la fe para el filósofo de Malmesbury, requiere obediencia, obedecer a las leyes que dicta el soberano. Con esta fórmula toma distancia de la doctrina anterior a la Reforma en torno a las obras que contribuyen a la salvación. Incluso la perfecta obediencia hasta podría absolvernos de la fe. Esa obediencia incluye tanto las leyes de Dios, es decir, las leyes morales, como las leyes civiles, es decir, las órdenes de su soberano en cuestiones temporales. Basta entonces con obedecer a nuestro soberano civil en todas las cuestiones cuando se trata de un soberano cristiano. El argumento de la combinación de ambos poderes era una doctrina dominante en Inglaterra desde la dinastía elisabetina del siglo XVI. Hasta 1640 no hubo dificultad entre el ritual y la doctrina, pero hacia 1642 empezaron los sectarismos religiosos que llevarían a la guerra civil. Contra esas dificultades, Hobbes adoptó la posición del mortalismo. Si la muerte eterna era la condición del tormento eterno, de acuerdo a la escatología cristiana, entonces era lógico que los creyentes pusieran toda su energía para evitarlo. Como ellos pensaban que obedeciendo las prescripciones de sus líderes espirituales les traería la salvación, Hobbes pensó como alternativa arguir que la muerte eterna no es un estado, sino una simple no existencia. De este modo, la gente se ocuparía más de evitar la muerte en sí que de lo que vendría después de la muerte. Así, hacia principios de 1643, en el Anti-White, el filósofo inglés argumentó que la completa no existencia no sería un mal, porque no ser implica no pena, y eso era preferible a un tormento eterno. Johnston concluye que Hobbes abraza el mortalismo por estas implicancias ireneicas, conciliadoras y buscadoras de la paz, como lo que propone Erasmo, ya que su renovado proyecto político incluiría disminuir el miedo a los espíritus imaginarios.
Para 1640, el mortalismo era ya una variante vieja y familiar entre las doctrinas cristianas después de la muerte. De hecho, los padres de la Iglesia demoraron mucho en acordar su posición en torno a la situación del alma de los muertos previa a la resurrección del cuerpo. En el siglo XVI empezaron a surgir variedades de mortalistas entre socinianos, anabaptistas, etc. Hacia 1644 apareció el libro Man's Mortality, atribuido a Richard Overton, la primera defensa publicada del mortalismo. En este libro se sostenía que el alma muere con el cuerpo y revive cuando el cuerpo resucita. Esta doctrina fue muy atacada por los presbiterianos. Si bien no tuvo muchos adeptos, la doctrina fue considerada peligrosa y en la Westminster Confession of Faith de 1647 se incluyó una condena al mortalismo, sosteniendo que el cuerpo al morir se corrompe y vuelve al polvo, pero que el alma con subsistencia inmortal vuelve inmediatamente a Dios. Y para 1648 se impuso pena de muerte a quienes negaran esto. Obviamente, Hobbes debía conocer estas imposiciones cuando escribió el Leviatán, obra que fue considerada por los contemporáneos como un rechazo a los fundamentos de la moralidad, que para el hombre común dependían de la creencia en los tormentos eternos del infierno. Por este motivo, se ataja Hobbes en el prefacio del Leviatán cuando sostiene que él usará los textos de las Escrituras en un sentido diferente, pero que eso era necesario para desarmar al enemigo que impugna el poder civil. La intención de Hobbes era precisamente provocar dudas teológicas. Maya, perdón. ¿Sí? Perdón, quedan 5 minutos, Maya, tengo que avisar, disculpa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Espero y si no quedará algo en el tinte. La finalidad de la argumentación escriturística en el Leviatán era porque no existen, ya que son comunes sustancias materiales. Este es el motivo por el que los teólogos anglicanos critican a Hobbes, culpándole de destruir las doctrinas de la Trinidad, del cielo y el infierno, y las críticas no se dirigen a toda la obra hobbesiana, sino solamente al Leviatán. Pasemos a considerar qué puede aportar el estudioso brasileño con relación al tema. La argumentación de Janine Ribeiro se centra en una propuesta que pretende disminuir el poder del clero, responsable para Hobbes de la sedición que lleva a la guerra civil. Esto es un texto, un artículo que se llama Thomas Hobbes o la paz contra el clero. El intérprete brasileño parte de la tesis de Christopher Hill, quien sostiene que la Revolución Inglesa de 1640-1660 fue un gran movimiento social, al igual que la Revolución Francesa de 1789. El Estado feudal, que preservaba el orden social antiguo, fue violentamente destruido y el poder pasó a manos de una nueva clase, haciendo posible un desarrollo más libre del capitalismo. La guerra civil fue una guerra de clases en la que el despotismo de Carlos I fue defendido por las fuerzas reaccionarias de la Iglesia oficial y de los terratenientes conservadores. El Parlamento venció al rey porque podía apelar al apoyo entusiasta de las clases comerciantes e industriales, de la ciudad y del campo, de los labradores acomodados y de la gente culta, e incluso de amplias masas de la población, siempre que éstas estuvieran dispuestas a comprender el significado y alcance de la lucha. Hasta aquí Christopher Hill. A partir de esa lectura marxista, la de Christopher Hill, opuesta al relato histórico tradicional, Janine Ribeiro sostiene que las aparentemente heréticas afirmaciones hobbesianas del Leviatán en realidad eran una síntesis de las diversas ideas heterodoxas que circulaban en los medios religiosos de la época. En particular, Hobbes se identificaba con tesis atribuidas a los levelers, niveladores que buscaban la igualdad social, entre los que se destacó Overton, el difusor del mortalismo a quien hicimos referencia. Sintetizando, los mortalistas sostenían que nuestra alma es tan mortal como nuestro cuerpo. No existe una eternidad de tormentos, ya que la vida eterna está reservada a los buenos, y por lo tanto solo puede ser una eternidad beatífica, jamás una inmortalidad de dolores. No hay entonces infierno. Si no hay condena eterna, si tan solo existe la salvación eterna, la muerte definitiva, no se perjudica en nada la recompensa a los buenos, pero se reduce en grandes proporciones el castigo a los malos.
Quien anhela la salvación del alma, nada pierde. Empero, quien le teme a la condena eterna, puede renunciar a este temor. La intención política de Hobbes es clara: reducir en la población el miedo al clero, quien era el dueño de las llaves del cielo y del infierno. Como afirman algunos estudiosos de la época, no importaba tanto a los ingleses de ese tiempo llegar al cielo, el infierno de las tinieblas. Por eso, quienes acusaban a Hobbes, como el obispo anglicano Brown, sostenían que lo más aberrante del filósofo inglés fue su intención de suprimir el infierno. Para Hobbes, la gran amenaza estaba en el clero anglicano y en los ministros presbiterianos, pero no exime a los católicos romanos, pues estos, aunque estos fueran fieles al rey Carlos, coincidiendo con el filósofo en la simpatía por la monarquía Estuardo. Su aversión a la Iglesia de Roma es tan grande que la responsabiliza como matriz del poder subversivo. Es lo que en la cuarta parte del Leviatán llama reino de las tinieblas. Para Hobbes, todo el clero, sea cual fuese su doctrina, su rito, trae un acceso directo a la organización civil, ejerciera un ministerio religioso para que claramente todos entendieran que el poder está unido. A propósito de la Iglesia romana, es interesante la observación que hace Janine Ribeiro comparando el Leviatán con el Vemos. Paso por alto esto para poder decir simplemente que, indicar muy poquito del español Saralegui, ahora profesor en la Universidad del País Vasco, que también recoge la explicación de Johnston, aunque no menciona al profesor paulista. El español compara el tema del mortalismo con el tema del castigo y destaca que mientras este último es muy atenuado en el apéndice con respecto al Leviatán, el primero tiene las mismas explicaciones en ambas obras, aunque en el apéndice el tema es abordado de modo más pormenorizado. Hobbes, para Saralegui, desacredita la inmortalidad del alma que había sostenido en Elements y de Quihue por carecer de respaldo en las escrituras. En el Leviatán, Hobbes sostiene que afirmar que el alma del hombre es inmortal de modo tal que no sea por la virtud de la resurrección del último día, excepto en los casos de Enoch y Elías, es una doctrina que no aparece en la Escritura. En el mismo capítulo, en inglés, sostiene que los textos sagrados más bien demuestran la mortalidad, y cita el libro de Job. Saralegui destaca tanto en el Leviatán como en el apéndice que Hobbes se muestra proclive a aceptar la verdad del texto bíblico y en cambio se muestra reacio con respecto a los argumentos filosóficos. Pido que esto sea considerado como una de las pruebas de la tercera hipótesis. Volviendo al tema de la inmortalidad, Hobbes concede una gran preponderancia a la figura bíblica de Adán, quien disfrutó inicialmente de la inmortalidad, pero según la doctrina hobbesiana, no por naturaleza o creación, sino por gracia de Dios. Recordemos que el inglés vive en una cultura de la Reforma. Ahora bien, Adán y Eva pierden esa inmortalidad por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así entró en ellos y en toda la estirpe de la que fueron padres la mortalidad. Luego, citando a San Pablo, Hobbes afirma en el Leviatán que si Adán desterró la inmortalidad por el pecado, Cristo con su pasión y la redención se la devolvió. Hay un punto, sin embargo, en el que disiento con Saralegui. Luego de usar argumentos que también usa Johnston, sostiene que Hobbes evita cualquier mención de los beneficios políticos que el gobernante podría obtener a través de la doctrina de la inmortalidad y su inmediata consecuencia, la eternidad de los premios y de los castigos ultraterrenos. Para fundamentar esa aseveración, repite una expresión de Johnston que mi manera de ver malinterpreta. De ahí concluye que esta doctrina de la inmortalidad del alma en el pensamiento de Hobbes queda fuera tanto de la filosofía como de la teología política y pertenece al dominio exclusivo de la teología dogmática. Considero correcto que el tema Hobbes no lo aborda desde una perspectiva filosófica, pero creo que tampoco hay fundamento para sostener que el inglés desarrolla en esta cuestión una teología dogmática, ya que es claro el interés político que mueve a Hobbes presentar estos temas aparentemente solo de carácter teológico. A modo de conclusión, quiero insistir en la cuarta hipótesis que me propuse demostrar, y este tema nos hace volver a una permanente discusión: el uso de la Sagrada Escritura en la obra hobbesiana. Personalmente he sostenido en varias oportunidades que Hobbes hace un uso
político de la teología y no teología política. Estoy convencida que el tema que traje a colación hoy lo muestra. ¿Cuál puede ser el interés de un pensador que pide ser llamado el padre de la ciencia política al abordar un tema como la inmortalidad del alma? ¿Puede encontrarse una evolución en el modo de encarar un tema como este? ¿Cuál puede ser la causa de los cambios? ¿Cuál es el metamensaje que puede dejarnos una obra como el apéndice del Leviatán? Empiezo por la primera pregunta y afirmo que evaluando el mortalismo de Hobbes, tanto en el Leviatán como en el apéndice, me queda claro que hay una intencionalidad política coincidiendo con el análisis que nos ofrece Renato Janín Ribeiro. En el Leviatán, Hobbes busca todos los modos posibles de garantizar la obediencia al soberano. En estudios previos demostré que la inclusión en el Leviatán de temas como la autorización y la representación tienen como finalidad lograr la adhesión más personalizada de cada súbdito cuando se identifica con el soberano como autor de sus leyes y órdenes. Ahora, frente al temor a castigos eternos con el que los clérigos manipulaban a los súbditos, Hobbes se ve obligado a sostener que tal temor era infundado por realidades inexistentes, y así cambia su visión del alma inmortal como elemento identificado con la noción necesaria para la salvación. Reconocer que Jesús es el Cristo por un mortalismo cuya única explicación es la necesidad política de anular el poder de los líderes religiosos, sean de la secta que fueren. Creo que con esta explicación contesto la segunda y la tercera pregunta y dejo probada la cuarta hipótesis. Tengo todavía un parrafito, pero si ya está, puedo dejar acá. Carlos. Termina, Maya. Termina. Bueno, listo. Digo, si querés terminar con ese parrafito. Si querés terminar. Bueno, es un parrafito. Finalmente me referiré al metamensaje que descubro en el apéndice escrito 10 años antes de la muerte de su autor, siendo su última obra. No se trata de corregir las doctrinas heterodoxas vertidas en el Leviatán inglés, si bien muchos lo interpretaron así, sino mostrar que la argumentación filosófica y la creencia religiosa van por caminos paralelos. Hobbes no busca fundamento filosófico a sus creencias, ni ellas se cruzan con su pensamiento filosófico y científico. No hay que buscar coherencia entre dos áreas bien diferenciadas. El único y posible punto de contacto es la intencionalidad política. Muchas gracias. Gracias, Maya. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con el trabajo de Luis Felipe Sousa Santana, de la Universidad Federal de São Carlos, titulado Mortalidade e Soberania na Exégese Bíblica, de Thomas Hobbes. Luis Felipe. Tô sendo ouvido, vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo? Perfeitamente, perfeito. Legal. Bom, é uma honra estar participando desse evento. Confesso que depois da apresentação da professora Marra, estou um pouco ansioso pela precisão com que você tratou o texto. Estou muito feliz, estou muito contente de algum modo conseguir contribuir para o debate sobre a mortalidade. Espero que a gente possa estreitar os laços para a gente. Eu tenho certeza que vou aprender muito com você. Depois vou procurar o seu e-mail para a gente poder conversar melhor. Bom, eu vou me apresentar um pouco, porque é minha primeira vez no evento da Ampof, então como eu já disse, estou muito grato, né, por essa oportunidade. Eu sou orientando a professora Celi Hirata na UFSCar, né, estou terminando meu mestrado, e eu abordo, investigo como a redução de Hobbes, de toda a substância a corpo, como ela atravessa a exegese bíblica no Leviatã. Né? Então, esse é o campo, é vasto o campo, né? É difícil de delimitar, assim, mas eu me ative principalmente a questão da natureza dos espíritos, né? E da própria inspiração. Hoje, no caso, a mortalidade, ela coroa meu trabalho, mas hoje eu trouxe para vocês alguns elementos mais puramente formais, talvez, mais exegéticos, que estão ali, que Hobbes mobiliza e que até agora repercutem na hermenêutica bíblica contemporânea. Tá? Hobbes realmente é considerado um dos grandes expoentes aí do método histórico crítico,
Enfim, e eu vou trazer um pouquinho para vocês como ele consegue mobilizar uma filologia muito precisa para ancorar a mortalidade, tá? Bom, para Catherine Wilson, em seu O Epicurismo nas Origens da Modernidade, com exceção de Hobbes, nenhuma filósofa ou filósofo no século XVII estava confortável com as implicações políticas, morais e religiosas consequentes da defesa da doutrina de que a alma humana é mortal. Junto com o De Rerum Natura de Lucrécio, o Quinto Concílio de Latrão condenou o mortalismo epicurista, assim como aquele de inspiração averroísta. Há, claro, fortes suspeitas quanto à influência que o epicurismo ressurreto exerceu sobre Hobbes. Basta que olhemos para sua definição de religião, como aponta Patricia Springborg e Luc Foinot, que tem por semente a ignorância quanto à causalidade ordinária da natureza, mesmo que o pensador inglês rejeite de modo axiomático o vazio, ponto nuclear da metafísica de Epicuro. Porém, o mortalismo de Hobbes tira de outro lugar, no Leviatã, seus pressupostos. É a palavra revelada de Deus que escuda a tese de que a alma é aniquilada na morte. Hobbes não era o único em não reconhecer a incompatibilidade dessa tese com as escrituras sagradas. Anabatistas e lollardos conheciam e defendiam a doutrina desde o início do século XV. Atestado, ainda hoje, pelo apego doutrinário de adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová à recusa de uma imortalidade própria da natureza humana, independente da vontade salvífica de Deus. Apesar dessas religiões nascerem posteriores ao século XVII, né? Beirarem ali mais ou menos o século XIX, tá? O fato é que, antes que Hobbes publicasse o Leviatã, o radical Leveler, Richard Overton, como apontou a professora, né, anteriormente, já havia publicado seu notório Mens Mortality, 1643. E a maioria do parlamento inglês aprovaria, 5 anos depois, pena de morte para todos aqueles que negassem a ressurreição universal e o juízo final após a morte. Na insurgência materialista, cética e iconoclasta do radicalismo puritano popular do interregno Tudor, o princípio protestante da sola escritura apontava seu arsenal exegético agora para uma antropologia que assegurava pela imortalidade natural a recompensa das recompensas ou o castigo dos castigos. É no capítulo 38 do Leviatã que Hobbes apresenta pela primeira vez ao público sua concepção mortalista da natureza humana. Até a publicação da obra de 1651, Hobbes, nos elementos da lei natural e política, toma uma posição mais fideísta. Ele ainda acreditava que a imortalidade fosse uma questão de fé, sem qualquer evidência natural, de fato. Pois uma evidência, ela exige que uma concepção corresponda a algo que atua nas sensações. Ora, diz Hobbes, no manuscrito de 1640, supondo que os espíritos devem ser aquelas substâncias que não agem sobre a sensação, não podem ser concebidos, chamando a atenção para o fato predominante em sua hermenêutica que a Bíblia jamais afirma que os espíritos sejam incorpóreos. É a ela, as escrituras sagradas, que justamente apresentam o gênero humano como mortal. No Gênesis bíblico, Adão teria desfrutado da imortalidade caso não tivesse transgredido a proibição divina de comer do fruto da árvore do bem e do mal. Expulso do paraíso de Deus, o casal primevo perdeu acesso à árvore da vida que lhes garantiria a vida eterna. No dia em que dela comeres, morrerá seguramente, diz Gênesis capítulo 2. Bom, não é necessário esperar o relato da queda para que Hobbes pincele os elementos lexicológicos para a imortalidade condicional da alma. No quinto dia da criação, Deus ordenara que as águas e a terra produzissem hominem animam viventem, ou seja, todas as criaturas vivas, do mesmo modo que o primeiro homem foi feito animam viventem, o que permite a Hobbes ameaçar seus leitores com a interpretação de que, se a alma designa nas escrituras uma substância separada do corpo e imortal, o mesmo pode ser dito e afirmado tanto da natureza humana quanto ao restante das criaturas vivas. Nas escrituras, diz Hobbes, a alma quer sempre dizer vida. E a constituição fisiológica dela é expressa nas proibições alimentares dos hebreus, como em Deuteronômios 12, 23 e número 19, 13, em que a alma é equalizada ao sangue,
Ou seja, alma não quer dizer outra coisa que um corpo vivo. A filologia de Hobbes é precisa. No hebraico clássico, aquilo que foi traduzido pela Septuaginta para o grego psique é a nefesh, cujo imenso conjunto de possibilidades semânticas nos é apresentado como garganta, como sede de operações vitais e lugar de absorção de alimentos, cuja necessidade e apetite exige satisfação. Algumas vezes, a nefesh é localizada no paladar. Associada à garganta, a nefesh toma o sentido de sopro ou respiração, o que evidencia a sua forma verbalizada, nafash, que quer dizer respirar ou soprar. É a nefesh que move o indivíduo, como aponta Provérbios 16, 26. E é nela que reside o ódio, a tristeza, a amargura, a angústia e a aflição. Mas também é ela que conhece o amor, a esperança, a alegria, a paciência, a consolação e a tranquilidade. Eu deixei de ficar apontando certas passagens bíblicas para não poluir um pouco a minha fala hoje, mas assim que a gente puder disponibilizar os textos, eu trago para vocês todas as passagens das Escrituras que vão trazendo esse sentido da nefesh, tá? Assim como a palavra não transliterada, tá bom? Bom, mais uma vez, a nefesh é íntima do sangue, como sede da vida, atribuído sem distinção, não só ao gênero humano, mas a todos os outros seres vivos. Mas é o livro de Eclesiastes que oferece a Hobbes a dimensão do nivelamento ontológico da natureza humana e a dos animais. Diz assim o autor bíblico: Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede também aos animais. O mesmo lhes acontece, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os dos animais para baixo? Eclesiastes 3, 19, 22. A dúvida do autor inspirado quanto ao destino da alma não deve nos dispor a acreditar, segundo Hobbes, que a alma possui natureza imortal. Se lembrarmos o caso exclusivo de Enoque, em Gênesis 5, 24, que fora transladado por ter sido agradável a Deus, de fato, essa passagem provaria a imortalidade, mas ela prova tanto a imortalidade da alma quanto a imortalidade do corpo. Sua transladação, dirá Hobbes, era peculiar àqueles que agradavam a Deus, não comum a estes e aos maus, dependendo da graça, não da natureza. Ora, Hobbes parece ser muito mais hostil à doutrina do inferno do que à imortalidade garantida aos eleitos após a restauração do último dia. Ao discutir a mortalidade que é apresentada no capítulo 14 do livro de Jó, livro valioso, como sabemos, para o imaginário hobbesiano, Hobbes não vê uma recusa da imortalidade condicional. Vejamos como Jó descreve a condição humana. Ele diz assim: nasce como a flor, isso no capítulo 14, tá bom? Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra, não permanece. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheio das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira, e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Para assegurar a vida eterna como herança dos justos, Hobbes relaciona os dizeres de Jó de que os homens jamais se levantarão ou despertarão da morte e do sono eterno, até que existam céus, à deflagração apocalíptica do reino de Deus, descrito na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 5. A imortalidade, ou a vida eterna, é a recompensa dos justos e fiéis dada no último dia da parousia escatológica do Filho de Deus, ou seja, aquele que é a primícia dos que dormem, como afirma a soteriologia paulina.
A ressurreição dos mortos não é uma doutrina conhecida pelas escrituras hebraicas. São os autores pós-exílio e chamados de deuterocanônicos que sustentam a incorruptibilidade dos justos. Ou seja, a imortalidade conheceu seu desenvolvimento de forma progressiva na narrativa bíblica, encontrando nos fariseus, contra seus irmãos saduceus, defensores assíduos dela, aliados a interpretações de passagens como a de Deuteronômio 32, 39 e Ezequiel 37, de 1 a 14. Ora, são justamente os autores, como chamamos de deuterocanônicos, que assimilam fortemente, influenciados por Daniel 12, 3, onde se diz que os escolhidos ressuscitarão para a vida eterna, que dão margem para que os fariseus sustentem tal doutrina. Os livros de sabedoria e Macabeus encabeçam essa tese, o que para Hobbes é absolutamente dispensável, já que a igreja anglicana, assim como os demais protestantes, aderem ao concílio judaico de Jamnia, ocorrido nos primeiros séculos de nossa era, que passou a não considerar tais autores como inspirados. Hobbes, de fato, chega a citar os autores não canônicos, mas se recusa a tomá-los como autoridade, o que é coerente com a definição de canonicidade que está no centro do debate bíblico de Hobbes em todas suas obras políticas. Se nos voltarmos para o apêndice latino do Leviatã, como fez a professora Marra, veremos Hobbes desdenhar ironicamente da questão, constrangendo seu interlocutor fictício a responder que necessidade há para uma pessoa piedosa preferir atribuir a imortalidade à sua natureza que aquela conquistada pelo Cristo na cruz. O apelo cristológico não é despropositado, e aquilo que a tradição legou como consenso quanto à imortalidade incondicional ou natural é a opinião de alguns filósofos, às quais o gênero humano não pode ser reduzido. O que parece ser o consenso de alguns, na verdade, é o consenso de Platão ou de Aristóteles, acusa Hobbes. Mas, de minha parte, diz o pensador inglês, não encontro falta naqueles que pensam assim, pois aquele que estima a sua alma terá muito cuidado em não desonrá-la com uma vida vergonhosa. Mas não posso admitir que uma pessoa tomará menos cuidado em evitar tal coisa se ele firmemente crê que sua alma foi redimida pelo sangue de Cristo e que por ele foi feita eterna. Porém, como falar de imortalidade é discutir o seu destino, há a urgente necessidade de compreender onde e que tipo de recompensa ou castigo está reservado ao gênero humano. Não há nas escrituras, diz Hobbes mais uma vez, referência a qualquer coelum imperium, ou lugar celestial para onde se dirigiriam os eleitos, um inferno ardente esperando para devorar almas incorruptíveis de réprobos por toda a eternidade. Quanto ao paraíso celestial e o reino de Deus, não é Hobbes que mundaniza seu sentido bíblico, é o próprio texto sagrado que o faz. Esse mesmo Jesus que agora vos é arrebatado para o céu voltará, assim como viste subir, diz o anjo aos apóstolos, após a ascensão do Filho de Deus em Atos 1:11. Ou seja, a restauração do reino de Deus será na terra, e não só isso, mas será constituído num ponto exclusivo do globo, em Jerusalém. A parousia cristã é a restituição profética do governo divino sobre os israelitas, que se recusaram a continuar servos dos Deus de seus pais, e que exigiu ao profeta Samuel, seu soberano sacerdote sob Deus, um rei como tivera as outras nações, destituindo a soberania do rei celestial e pondo Saul em seu lugar, graças à corrupção do sacerdócio dos filhos do profeta hebreu. A própria oração ensinada por Jesus, em Mateus e Lucas, atestam o caráter terreno da jurisdição divina sobre os homens. Venha a nós o vosso reino, diz a súplica dominical. Em resumo, diz Hobbes, o reino de Deus é um reino civil, que consiste, em primeiro lugar, na obrigação do povo de Israel para com as leis que Moisés lhes deveria trazer do Monte Sinai. E é pela restauração desse reino sobre Cristo... Oi? 5 minutos? Perdão, Felipe, quedan 5 minutos. Perdão, desculpa. Certo. Imagina, obrigado. Cuja preparação estava nas mãos do magistério apostólico. Se o reino de Deus, também chamado reino do céu, devido à glória e admirável altura desse trono, não fosse um reino exercido por Deus na terra, através de seus lugar-tenentes e vigários, que transmitem seus mandamentos ao povo, não haveria tantas discussões e guerras para determinar através de quem Deus nos fala. Nem tantos padres se teriam preocupado com a jurisdição espiritual, nem rei algum a teria negado a eles. Ora, se Hobbes dispensa a soberania divina para o futuro escatológico, não seria diferente com a doutrina do castigo eterno pelo fogo.
Mais uma vez, mostrando sua fidelidade filológica ao texto bíblico, Hobbes defenderá que o lugar do castigo dos condenados também é na terra, sendo eterno por suas consequências e não por sua duração. Nas escrituras sagradas não há qualquer menção a um lugar parecido com o Hades dos gregos ou o inferno dos latinos. Quando se fala em um lugar de castigo ou a pena infligida sobre os condenados, a palavra revelada de Deus jamais fala em almas imateriais torturadas sem descanso. A teologia crítica contemporânea permanece fiel ainda hoje à exegese hobbesiana. O Sheol, o que a Septuaginta e o Novo Testamento traduzem por Hades, é para a língua hebraica compreendida também em um espectro amplo de significações. Na verdade, o Sheol, em sua etimologia, é bastante incerta, muitas vezes traduzido também numa forma verbalizada como inquirir. O Sheol é tido frequentemente como morada das sombras, às vezes situada no subterrâneo, para onde descem tanto justos como ímpios. Também é descrito como um abismo sob o mar, onde habitam gigantes e seus guardiões, que não passa para Hobbes de uma metáfora para figurar o destino dos maus como sendo igual ao destino dos ímpios pré-diluvianos. É assim que deve ser interpretado o fogo eterno reservado para o último dia. O fogo tão explorado nos textos da Nova Aliança é também a imagem que evoca o destino das cidades de Sodoma e Gomorra, incineradas pela ira de Deus, como narra as Escrituras, que também evoca o Vale dos Filhos de Inom, que no relato sagrado era o lugar onde os israelitas cometeram toda sorte de idolatrias em sua rebelião contra seu Deus, sacrificando crianças à divindade supostamente suméria Moloque. Lugar que mais tarde é chamado de Gehenna. Essa palavra varia um pouco entre o aramaico e o hebraico clássico, às vezes é Gehenna, então, mas a tradução em português usa Gehenna, algumas vezes vocês podem ver alguns dicionários, Gehenna também, enfim. Onde era reservado um espaço, mais tarde, para incinerar o lixo acumulado pelas cidades hebreias. Mesmo Satanás e seus ministros, os demônios, não são nomes próprios, designando indivíduos, mas títulos atribuídos aos inimigos do reino de Deus. Como esse reino foi e será terreno, seus inimigos também o foram e o serão. Mais uma vez, Hobbes destaca por seu exercício hermenêutico refinado e precursor. Satã significa acusador ou inimigo, em um sentido genérico, que em Jó denuncia a suposta retidão do patriarca. Outra vez, é só na literatura pós-exílica que certos nomes passam a significar demônios ou espíritos malignos. As referências a Lilith, Raabe, Azazel ou Leviatã, de Isaías 27:1, não garantem que os autores concebiam tais nomes como designando entidades espirituais com natureza individual própria. Mesmo a serpente sedutora do paraíso, só no livro do Apocalipse é chamada de o grande acusador. O fato de Satanás aparecer 37 vezes por todo o Novo Testamento não convence Hobbes do contrário. Quando nos últimos dias de Jesus na Terra é dito que Satanás entrou em Judas para que o discípulo entregasse seu mestre aos sacerdotes judeus para ser julgado, não é a prova do contrário. Na verdade, Hobbes vê Judas ser tomado por seus próprios desígnios perversos de vender o Messias. Pois, afirma Hobbes, estou terminando, tá? Assim como pelo Espírito Santo se entende frequentemente nas Escrituras as graças e boas inclinações dadas pelo Espírito Santo, do mesmo modo, pela entrada de Satanás, pode-se entender as más cogitações e os desígnios dos adversários de Cristo e seus discípulos. Mesmo o relato de que Cristo foi tentado pelo diabo em seus 40 dias no deserto, não passava de uma sedução imaginada e produzida pelo espírito do próprio Cristo, sendo apenas uma visão, como qualquer outro relato do tipo nas Escrituras. Esses são os únicos elementos exegéticos que minam, não são os únicos, elementos exegéticos que minam a crença no tormento eterno de substâncias imateriais em algum círculo infernal. A onipotência divina e a força de seu constrangimento sobre as ações dos homens concorrem para a recusa de uma concepção que para Hobbes é indigna do próprio Deus. Do poder absoluto manifesto no livro de Jó e a determinação da vontade das operações humanas de Romanos capítulo 9, surge um Deus que é poder, mas também é misericórdia. É impensável que Deus, que faz tudo o que quer no céu e na terra, cito Hobbes, que tem à sua disposição os corações de todos os homens, que opera sobre os homens, quer na ação, quer na vontade, e sem cujo dom livre o homem não tem inclinação para o bem, nem arrependimento do mal, quisesse punir as transgressões dos homens sem nenhum limite de tempo, e com todos os extremos de tortura que os homens podem imaginar, e mais.
Em suas querelas com John Bramhall, bispo de Derry, Hobbes também interroga o sacerdote quanto à piedade de se acreditar em tal coisa. É assim que ele questiona Bramhall. Se Deus concedeu imortalidade para todos os homens que criou, e ele criou muitos que nunca pretendeu dar sua graça salvífica, o Senhor chegou a meditar sobre o fato de que Deus deu a todos os homens imortalidade com o exclusivo propósito de sujeitá-los a aflições eternas? É difícil acreditar nisso, e não penso que possa ser piedosamente aceito. Um Deus onipotente jamais castigaria suas criaturas por causa do pecado delas, pois seria um Deus cruel, já que tem todo o poder de impedir-as de pecar, diz o filósofo, em sua discussão com o bispo, em sua discussão sobre a necessidade, a liberdade e o acaso com o bispo. Bom, para finalizar, em A Politização da Bíblia, as raízes do método histórico crítico e a secularização das escrituras, os teólogos Scott Hahn e Benjamin Wicker, acusam a exegese de Hobbes de manipulativa e inescrupulosa, com o propósito pré-definido de subjugar o cristianismo e a religião em geral ao poder, sem freios, da soberania pensada por ele. Isso porque, entre outras coisas, a mortalidade da alma é precedida por uma justificativa jurídica. Hobbes diz que, dado no primeiro parágrafo do capítulo 38, dado que a preservação da sociedade civil depende da justiça e que a justiça depende do poder de vida e de morte, assim como de outras recompensas e castigos menores, que compete aos detentores da soberania do Estado, é impossível um Estado subsistir se qualquer outro que não o soberano tiver o poder de dar recompensas maiores do que a vida ou de aplicar castigos maiores do que a morte. É verdade que, na dedicatória do Leviatã, Hobbes já de antemão nos dá os propósitos de sua prática exegética. As escrituras são as fortificações avançadas do inimigo, de onde esse ameaça o poder civil. Sabemos como Hobbes lê a queda de Carlos I e o lugar que o poder eclesiástico exerceu sobre a carnificina da guerra civil inglesa. Mas a Luis ótica Felipe, sobre a qual perdón, Hobbes... se nos terminó el tiempo, Luis Felipe, perdón, ¿podemos cerrar? Disculpa. Desculpa. Posso só encerrar? Faltam algumas linhas. Dale, dale. Posso? Ok. Mas a ótica sobre a qual Hobbes conduz sua exegese bíblica antecede suas consequências políticas. Longe de ser fiel à tradição literalista e histórico-crítica protestante, Hobbes articula o sentido literal e o sentido metafórico, orbitando uma das pressuposições mais elementares de sua epistemologia e de sua cosmologia, isto é, a equalização entre substância e corpo. A doutrina da transubstanciação, para termos um exemplo, jamais pode ser tomada em sentido literal. A hóstia sagrada não passa verdadeiramente e realmente a ser o corpo de Deus, provando a fidelidade de Hobbes aos princípios de que não há migração de acidentes ou ocupação do mesmo lugar por dois corpos. Isso nos dá o direito de fato de questionar o princípio da harmonia que Hobbes estabelece para si e que é ponto dogmático para os protestantes em todo o mundo cristão. A exegese de Hobbes é conveniente demais com seu corporalismo. Ateu calculista, proto-deísta ou um ardoroso crente fracassado na sua tentativa de conciliar as escrituras sagradas com o mecanicismo de seu tempo, como destaca a célebre interpretação de Martinich. Talvez essa seja uma pergunta insolúvel, já que não podemos dizer que Hobbes não espera ainda a ressurreição final. O que podemos ter certeza é que a Bíblia, como diz Christopher Hill, é sua própria fonte de heresias. Desculpa extrapolar o Gracias. tempo. Obrigado, Peço Luis perdão. Felipe. Obrigado. Vamos a continuar con el trabajo de que cierra esta mesa de Víctor Andrés Cisneros Solari, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, titulado El Leviatán en defensa propia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha? Perfecto. Bueno, muchas gracias, estoy honrado de estar con ustedes, muy agradecido a los organizadores. Voy a presentar el trabajo al que he titulado El Leviatán en defensa propia. Y a modo de resumen, para dar una idea, leo la sumilla, ¿no? Que el trabajo tiene como propósito exponer la relación entre el Estado, según Hobbes, y los enemigos del cuerpo político, pecadores y ateos. Esto diferencia al creyente en tanto buen súbdito en la medida que la república eclesiástica y civil dispuesta por Hobbes comporta un Estado confesional. En tal tipo de república, terminada política divina por Hobbes, los gobernantes resguardan el bienestar del pueblo como finalidad en favor de Dios, frente a los disidentes que constituyen un peligro para la seguridad pública. Por ello, los enemigos, pecadores y ateos, en tanto traidores al pacto, garantizados por el irresistible poder de Dios, merecen entonces la guerra primigenia dada a sus contumelias el orden establecido. El trabajo se divide en una introducción, una primera y segunda parte. Paso a la lectura de la introducción.
Publicado en 1651, el Leviatán de Thomas Hobbes exhibe en su frontispicio una cita del libro de Job que alude al poder incomparable en la tierra del Estado respecto a una bestia bíblica de impenetrable unidad. Por ello indica Hobbes que la multitud así unida en una persona se denomina Estado. Sin embargo, en tanto criatura de Dios, habrá de responder al poder sobre la tierra al cual se ve sometido. Asimismo, en la oración inicial de la introducción se revela la lógica del orden político humano a ser justificado teológicamente. Esto en la medida que se brinda la siguiente información, y esto puede ser polémico: Dios es la causa primera que rige el mundo, el arte del hombre dispuesto en el mundo imita la obra divina, la mayor obra del hombre ha de ser un animal artificial, el Estado, Dios es causa mediata del Estado. Además, según Martinic, el Leviatán puede considerarse una Biblia para el hombre moderno. Así, su propósito inicial era más que loable: resolver las leyes divinas y no atribuir execrables crímenes de guerra a Dios. Esto ante los desórdenes del tiempo presente, como lo fueron las guerras civiles y la ejecución de Carlos I en el siglo XVII. Ahora bien, ¿es lo teológico importante en Hobbes? En efecto importa, fuera de la confesión del autor, si consideramos que aporta elementos pertinentes para una mejor hermenéutica del sistema político propuesto. No en vano el inglés indicaría que le debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa al Leviatán o Dios mortal, el Estado. Paso a la primera parte, que es una manera de justificar el lugar de Dios. Paso ahora a la primera parte, que es una manera de justificar el lugar de Dios y la religión. Luego, en atención al tránsito de la antropología de la política, Hobbes habría de formular ciertas suposiciones de Tucídides sobre el abandono humano al placer inmediato dada la ineficacia de las leyes humanas o divinas. Cito: la peste introdujo en Atenas una mayor falta de respeto por las leyes en otros aspectos. Se instituyó como cosa honorable y útil lo que era placer inmediato y los medios que resultaban provechosos para ello. En el temor de los dioses, ni ninguna ley humana podía contenerlos. Fin de la cita. Por ello postularía que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, sean en la condición o estado que se denomina guerra, una guerra tal que es la de todos contra todos. Así, en aquella hipotética guerra de aniquilación total que supone el bellum omnium contra omnes, la solución al conflicto se halla una vez más en el temor. Sin embargo, no es suficiente el temor a los hombres que padecen estos entre sí y que los conviene a la anticipación dada la igualdad natural respecto a su vulnerabilidad. Por ello, será entonces necesario el temor a Dios, aquello que llevará a los hombres a someterse a su irresistible poder. Solo así es posible cumplir los requisitos de contar precisamente con un poder común que logre atemorizar a los hombres sin excepción. Además, la justificación del deber de obedecer las obligaciones recae en el poder dominante de una de las partes, que las impone frente a la sumisión de la otra a causa de su debilidad y cálculo de autopreservación. Luego, para Hobbes se tiene la excepción paradigmática de Dios ante la igualdad de los hombres en general. Por una parte, los hombres pueden renunciar parcialmente a sus prerrogativas iniciales a favor de un tercero, quien va a ser el soberano, mediante un pacto de dar para recibir después, y así hacer efectiva la permuta de libertad por seguridad en la tierra. Esto en la medida que las facultades humanas, tanto físicas como mentales, no difieren de manera significativa respecto a la capacidad de darse muerte los unos a los otros. Así, a grandes rasgos, se justifica el Estado por institución, dado el temor recíproco entre los hombres y ante Dios. Por otra parte, Dios no renuncia a sus derechos iniciales y prerrogativas sobre el mundo al no verse amenazado por los hombres. Ergo, no requiere pactar para obtener seguridad. En este orden de ideas llamaré por una parte condición natural simple aquella en la que solo se considera a los hombres en una guerra inevitablemente perpetua, sin posible solución. Esto ya que la razón solo calcula costos y beneficios del actuar a corto plazo y no regular las pasiones sometidas a la inercia, de manera tal que donde no hay poder común, la ley no existe; donde no hay ley, no hay injusticia. Asimismo, resulta pertinente agregar sobre el concepto de ley que ésta no fue traída al mundo sino para limitar la libertad natural de los hombres individuales, de tal modo que no pudieran dañarse sino asistirse uno a otro. Por otra parte, llamaré condición natural compleja a aquella en la que, además de considerar a los hombres expuestos a la guerra, se tiene presente precisamente el irresistible poder de Dios. Así, ya que por una parte el afán de tranquilidad y de placeres sensuales dispone a los hombres a obedecer a un poder común, y que por otra el temor a la muerte y a las heridas disponen a lo mismo, se tendrá las leyes de naturaleza por sugerencias para el accionar.
Sin embargo, una mera sugerencia o consejo difiere de una ley en la medida que no resulta obligatoria para prohibir a un hombre hacer lo que puede destruir su vida o privarla de los medios para conservarla. Entonces será necesario considerar que aquellos ciertos teoremas o conclusiones dictados por la razón son una expresión de Dios, quien por derecho natural ostenta el dominio sobre los hombres para así dar cuenta de la eficacia de la ley natural. Por ello, según Martinic, Hobbes considera que Dios es la autoridad que controla las leyes de naturaleza y que su poder irresistible hace eficaz la sanción requerida. Asimismo, el comentarista agrega que en el estado de naturaleza nadie tiene el poder de dar a las leyes de la naturaleza alguna fuerza excepto Dios. Luego, una vez constituido el Estado, bajo el mandato de la ley de la naturaleza, lógicamente previa al pacto de subordinación, la misión del soberano consiste en procurar la seguridad del pueblo y rendir cuentas a Dios. A esto nos remite la sentencia Salus Populi Suprema Lex, de esta manera que la seguridad en función a las nociones de paz y defensa social no se comprende como una simple conservación de la vida del ser humano, sino también de todas las excelencias que el hombre puede adquirir para sí mismo por medio de una actividad legal, sin peligro ni daño para el Estado. Por otra parte, y esto es la parte en la que hablo de religión, Hobbes indica que hay ciertas semillas de la religión que solo dan fruto en el hombre respecto a sus expresiones en ritos y tradiciones. Además, en función de la religión natural del hombre, con vistas a su instauración en el Estado, es posible el gobierno en favor de lo meramente mundano o bien de lo trascendente. Así ambos regímenes finalmente se propusieron que quienes confiaban en ellos fuesen más aptos para la obediencia, las leyes, la paz, la caridad y la sociedad civil. De esta manera habrá gobernantes que aprovechen la religión del pueblo a su favor en la medida que aquello relacionado a la religión del Estado responde a su propia inventiva. En este caso, la religión es parte de la política y se tiene por política humana aquella propia de paganos y gentiles. A diferencia de la postura anterior, otros gobernantes cultivan la religión del pueblo bajo el mando y dirección de Dios. Así estamos frente a una política divina en la cual la política es parte de la religión civil del Estado y contiene preceptos para quienes se han erigido a sí mismos en súbditos del reino de Dios. Ahora paso a la parte que nos convoca. Hobbes indica al inicio de Leviatán sobre la analogía respecto al hombre para con el Estado, que la concordia es la salud y la sedición la enfermedad. La metáfora del cuerpo político nos lleva a considerar que el Estado, también busca su autopreservación al igual que un cuerpo natural. En este orden de ideas debe rendir también a Dios una veneración la cual se realiza cuando el Estado ordena que sea manifestada públicamente por los hombres privados. Ese es el pasaje que me llamó más la atención. Por ello, si la persona natural busca librarse de ciertos males, pero sobre todo del peligro a la propia vida, entonces la persona artificial seguirá la misma lógica respecto a los sediciosos. Pues bien, consideramos que entre aquellos, los sediciosos, tenemos a pecadores ateos, los cuales suponen para Hobbes una amenaza al orden establecido. Estos, al no cumplir con la debida veneración pública a Dios, o bien rechazar la condición de súbditos y así despreciar toda autoridad humana y divina que supone el pacto social, devendrán entonces en enemigos públicos de la república eclesiástica y civil. Además, la obediencia a las leyes de la naturaleza es la máxima veneración hacia Dios, por lo que dejar de observar sus mandamientos es la máxima de las contumelias. Sobre este punto en particular, la contumelia figura entre las leyes de naturaleza respecto a la prohibición de proferir odio y desprecio de los demás. De esta manera, el pecado, en general, constituye, en efecto tal, el odio, ¿no?, hacia el legislador, en la medida que se está ante el desprecio de Dios en tanto legislador de la naturaleza. Así, la transgresión y quebrantamiento de sus leyes, o bien hechos contrarios a una virtud moral, justicia, gratitud, modestia, equidad, misericordia, etc., nunca podrán cesar de ser pecado. Asimismo, también contamos con el caso del ateo que no comparte el temor reverencial hacia el poder común de Dios que representa respecto al fundamento y garantía de un estado confesional. De esta manera tendremos a todos aquellos que deben ser considerados como enemigos. Por lo tanto, finalmente es una ponencia muy corta contra los enemigos, pecadores y ateos, traidores al pacto, quienes el Estado juzga capaces de dañar. Es legítimo hacer guerra según el derecho original de naturaleza. Fue bastante corto, pero era la idea, ¿no?, de cómo el Estado, ¿quién ocupa el lugar de enemigo del Estado? ¿Aló? Perdón, perdón, Andrés. Muchas gracias. Sí. Gracias.
No, se agradece la brevedad incluso, gracias. Bueno, tenemos entonces ahora 25 minutos para preguntas, para comentarios. El procedimiento es tomar preguntas de hasta 5 preguntas, de manera de, si tenemos más tiempo, de agotar un bloque, y si tenemos más tiempo, recibimos más preguntas. Según lo que yo veo acá, tiene levantada la mano Julián Ramírez. Julián. No sé si lo puede... Ahí está, perfecto. Hola, buen día. En primer lugar, gracias a los ponentes por sus presentaciones. Tengo un par de preguntas concretas para la presentación de la profesora Lukács. Concretamente, dos preguntas. La primera, ella inicia su presentación afirmando que hay claridad acerca del concepto materialismo. Ella afirma, entendemos todos que es el materialismo, y me gustaría que afirmara un poco más cómo lo comprende ella, más allá de la determinación de cuerpos y movimiento. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando el profesor Cardos hizo su presentación, le pregunté lo mismo acerca de la cuestión mecanicista y cómo la comprende, y pues el profesor Cardos mencionaba que pues básicamente es una negación de la libertad, que también es algo problemático, pero creo que es necesario para poder desarrollar el resto del argumento. Es decir, cómo se está leyendo el materialismo y cuál es su relación en términos de su doctrina religiosa y su doctrina teológica. Eso me lleva a la segunda pregunta. La segunda pregunta concretamente es que la ponente afirma que hay una sustancia incorpórea en Demoto, o como ella lo denominó, el anti-white. Y ahí me surge una duda porque el Demoto, básicamente que es del 1643, ya tiene todas las discusiones de Hobbes con Mersenne, con Gassendi y con Descartes. Y en la reconstrucción de la carta que hace Schumann en Unkernig, se afirma que Hobbes ya desarrolla toda su doctrina corpórea para 1640, afirmando que incluso los pensamientos son corpóreos. De vuelta, esto es el problema del materialismo. Si no se aclara cuál es la relación entre la doctrina materialista o mecanicista con su doctrina teológica, con su doctrina política, considero que no queda como muy claro cuál es el desarrollo de la argumentación. Entonces, me gustaría saber en qué apartado del Demoto se está hablando de una sustancia incorpora, y si es así, si en realidad no se estaría hablando de la materia sutil, que es como se refiere Hobbes en sus diversos debates con Descartes, acerca de las formas corpóreas que no son visibles para la visión. Y para finalizar, que me gustaría preguntar qué posición tiene la autora con respecto a la obra de Norman Burns, Christian Mortalism, From Tyndall to Milton. De vuelta, es eso, es Burns, cuando evalúa el mortalism, cuando Burns evalúa la doctrina del tentophysicism, o la otra forma de denominar el conjunto de pensadores que está pensando la relación del alma durmiente, donde aborda las posturas de Overton, de Milton, de Hobbes, se encuentra con el problema del materialismo. Entonces, si la ponente tiene alguna posición acerca del texto de Norman Burns. Gracias, Julián. Maya, ¿estás ahí? Bueno,
Bueno, muchas gracias por sus preguntas. La última no la llegué a notar porque no escucho bien. Tengo problemas con el audio porque tengo un internet que me dice muy inestable, pero empiezo con lo primero, que es justamente lo del materialismo. Bueno, yo omití la parte de explicación materialista porque tenía que ajustarme mucho en el tiempo, pero evidentemente el materialismo es algo que está en la obra hobbesiana de su filosofía natural, pero que también, a mi modo de ver y entender las cosas, influye en la filosofía política de él, porque realmente su ciencia es una ciencia física de la política. Es decir, en una época que justamente en realidad hablamos, por lo que usted también preguntó después, digamos, estarían en paralelo Hobbes y Descartes, y es una época que en la historia de la filosofía ha quedado marcada la época del racionalismo, donde obviamente el espíritu sobre la materia. En el caso de Hobbes es todo lo contrario, vale decir, su materialismo llega a punto tal que para él algo que no es materia no existe. Por eso en el caso de Dios justamente, él dice que Dios también tiene que ser material, porque si él dijera que Dios no es más material, sería un ateo, estaría negándolo a Dios, o estaría diciendo que Dios no existe. O sea, el materialismo está totalmente, de materialismo está totalmente plagada la obra de Hobbes, y no solamente la de su digamos, de sus primeras obras, si pensamos dentro de la filosofía natural. Él, digamos, tenía un esquema que después no cumplió por cuestiones políticas, y entonces parecieron redactados primero los textos políticos a los textos de su filosofía natural. Pero realmente, ya que usted mencionó a Schumann, yo sigo a Schumann en esta aseveración que él hace de la existencia y autenticidad de del Short Tract on First Principles, que sería como la primera obra que es valiosa, y esos pensamientos de esta primera obra son válidos para entender mejor todo el resto de la obra, incluso la obra política. Por eso en este caso yo estoy totalmente en disidencia con lo que dice Strauss, que digamos no se necesita del análisis de la filosofía de la naturaleza de Hobbes para entender la obra política. Yo creo que sí, y esta doctrina materialista él la lleva a un punto tal que, digamos, aún, es decir, él en realidad no parte del atomismo griego, aunque lo conoce porque era muy conocedor de la filosofía antigua y clásica, pero más bien habla de los atomistas de la época, de Gassendi, y sigue un poco esa teoría, pero no hay duda que para él el materialismo lo abarca todo. Por ese motivo es que también dentro del materialismo aparecerían cuestiones tanto antropológicas. Fíjese que el tema del pensamiento, para él no hay abstracción. La razón es un cálculo. En realidad, el pensamiento también son objetos materiales. Las ideas son como objetos materiales que se mueven en nuestra cabeza. O sea, el materialismo hobbesiano está presente en todo. Lamentablemente yo, por la situación que estoy atravesando de todavía estar esperando el hisopado si soy o no COVID positiva, no pude escuchar la conferencia de Carlos,
para poder apoyarme en esto, pero indudablemente el tema del materialismo es algo absolutamente indiscutible. No sé qué aspecto le parece a usted que podría ser más discutido. No sé si usted quiere indicar esto, pero digamos, la parte de materialismo es la parte, diría yo, más conocida de Hobbes. Es justamente menos conocida este aspecto, si se quiere, teológico, donde aparentemente escapa, pero si escapa del materialismo no es por una argumentación filosófica. Como yo lo dije en mi ponencia, si no hay materialismo ahí, es porque justamente él se está refiriendo a cuestiones de la fe. O sea, para él todo lo que podría llamarse sustancia incorpórea o no tiene sentido, o el único sentido que puede tener es el que le da la creencia religiosa. Pero son dos caminos distintos que para él no se cruzan. Y tiene etapas en las que él acepta la convivencia de esos dos caminos diferentes y etapas en que niega sobre todo el camino, digamos, el camino espiritual, porque se queda como con la intención científica, se queda solamente con la argumentación filosófica que siempre va a ser materialista. De eso no renegó nunca. Bueno, no sé a la persona que me ha hecho la pregunta, si Carlos, si esto le satisface o quiere alguna explicación mayor, digo por cuestión del tiempo para dar lugar a alguna otra pregunta. Gracias, Maya. Sí, vamos a seguir y en todo caso, si queda tiempo, le damos la oportunidad a Julián de que abunde, si necesita. ¿Parece? Quien sigue en el orden es Marcelo FR, no sé qué significa, de Oliveira. ¿Estás ahí, Marcelo? Oi, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de fazer um comentário à interpretação do Felipe, né, sobre né, a relação religião e política e a exegese, né, do Hobbes. Quer dizer, a gente se ateia ao que, né, alguns pontos aí que ele colocou sobre quando ele volta no livro do Jó para fundamentar o bestiário, né, do Hobbes, ou seja, essa relação, né, essa deshierarquização, né, que não posso deixar de fazer relação com a apologia de Raymond Sebon, onde justamente essa hierarquização das criaturas, ela está justamente presente na apologia do Raymond Sebon, né? Sendo que o Montaigne mesmo ele tem uma vertente interpretativa sobre as influências teológicas justamente da apologia de Raymond Sebon, né? O teólogo catalão. Então, essa questão também, eu acho que assim, um grande desafio é justamente estabelecer o que pertence a uma tradição reformista e o que pertence a uma tradição genuinamente, né, contra-reformista, mas já católica, né? Por quê? Porque a questão da metodologia, Felipe, da cronologia, né? Da cronologia enquanto ciência, ela é muito importante. Eu acho que você fez uma confusão no seu texto aí, quando você falou da questão do Evangelho, né? Do Evangelho de Daniel com o Deuteronômio, né? Sendo que o Deuteronômio é antes do Evangelho de Daniel. Não sei se você, na sua fala, você usou algum critério de classificação do Deuteronômio pelo Evangelho de Daniel. Se for isso, eu chamo só a sua atenção em relação a isso. Eu não sei se eu entendi bem também, você podia me esclarecer isso. E quanto a essa questão do bestiário, e quanto à questão, né, religiosa, que eu acho que no Hobbes é sempre bom ir no livro 12, né, do capítulo 12 do Leviatã, que é onde, a meu ver ali, a gente não tem muito, pelas conclusões, escapar de uma espécie de ateísmo com motivações naturalistas, né?
Sei que, assim, tirando todo o esforço exegético do Hobbes, é realmente muito difícil estabelecer pela argumentação dele, sempre muito truncada, né? Sempre, o Hobbes parece que ele faz um esforço de sempre ser muito pouco claro, né? Sobretudo num tema como esse, né? Tão vasto como esse. As conclusões do capítulo 2 não parecem voltar, não ser muito, não ir muito além dessa questão de uma espécie de naturalismo, com alguns rudimentos, uma instrumentalização cética, né, onde ele estabelece ali as motivações naturais do homem religioso, né, quer dizer, que mesmo ele falando que só o homem é religioso, e aí mitiga a questão do bestiário, quer dizer, é próprio ao homem ser religioso, mas com toda quer dizer, a análise, né, naturalista dele das motivações, digamos, epistêmicas, pelo porquê da religião, né, ou seja, o medo do invisível, a busca e sempre uma espécie de falha em estabelecer as causas últimas, né? Tudo isso são motivações, digamos, né, epistêmicas, né, ou mesmo que sejam biológicas para a questão do homem religioso, do homem criar uma religião, e onde ele não poupa ali mesmo o gentilismo, né, ou seja, o paganismo. Ele já, no livro 2, ele já descarta, né, o paganismo com qualquer relevância religiosa, né, e mesmo até por motivações outras que não só as naturais, né, por motivações teológicas, o paganismo é inválido, né, mas onde ele imobiliza um arsenal, né, um argumento ad hominem para tanto criticar a postura e as práticas dos sacerdotes, tanto reformistas quanto contra-reformistas, né? Ou seja, aí a justificativa, então, pela inserção da autoridade civil, né? Ou seja, Marcelo, perdón, ¿podría formular una pregunta? Tenemos muy poco tiempo. Disculpa. Isso, não, comentando que com esse arsenal cético, né, quer dizer, a crítica da autoridade, e é sempre preciso discernir isso com muita cautela na apologia, a quais autoridades, né? Mas no Hobbes, ele ataca tanto o sacerdote reformista quanto, né, pelo viés ad hominem, e isso parece não escapar mesmo de uma espécie de ateísmo naturalista. Queria te ouvir mais. Bom, você tem razão, é muito difícil mesmo. Para mim, inclusive, é algo que a Celino, inclusive, me falou, olha, vamos tomar cuidado com essa questão dos animais, dessa semelhança, desse nivelamento ontológico, porque ele é muito espinhoso, né? Tem uma tradição por trás dessa, de fato, naturalista, né? Renascentista, no qual ele bebe ali. Tem as próprias reflexões do discurso do método, né, que no final trazem a questão da linguagem, né, ao meu ver, também muito próxima do que o Hobbes vai colocar no Leviatã. Então, realmente é difícil. Eu quis trazer, o que eu tento trazer, na verdade, que ele, além dessas influências, ele, no Leviatã, ele se ancora precisamente nas escrituras para defender a tese da mortalidade, né? Mas tem razão, assim, a religião mesmo é um traço que distingue, né, os animais, né? A curiosidade pelas causas naturais, né, também. Mas eu acho que você tem razão, assim, eu acho que é um debate que não tem como escapar. Eu tentei muito, assim, eu particularmente gostaria de torcer mais o pano para um Hobbes ateu, revolucionário, iconoclasta. Eu confesso isso, mas eu não posso fazer isso em detrimento das palavras dele, né? Ele revogava, né, o credo cristão, a crença na imortalidade, enfim, a crença num Deus, mesmo que um Deus bastante heterodoxo, né, por ser corpo, enfim. Também é uma questão bastante intrigante, que está no meu trabalho, na minha dissertação, que eu também discuto, porque é algo que eu acho que, na verdade, é o núcleo da minha questão, assim, que eu venho trabalhando agora. E é isso, assim, eu acho que você tem razão, é muito complicado mesmo. Eu tento, na minha pesquisa, tentar me filiar realmente à questão exegética mesmo, para não
é isso, não cometer certos equívocos, né? Dizer, é essa tradição que está influenciando, é esse pensamento, então Hobbes é ateu ou não. Não posso, eu acho que eu me poupei desse cardo de espinhos, né? Quanto ao Daniel, eu falei muito rápido, eu estava tentando, né? Eu fiz um texto um pouco comprido. O Daniel, ele é anterior aos deuterocanônicos. Na verdade, o próprio Daniel, ele é tido como um texto pós-exílio, né, babilônico. Só que, em relação, por exemplo, ao livro de Macabeus, Tobias e Judite, por exemplo, e Sabedoria, até mesmo o Eclesiástico, não o Eclesiastes, o Eclesiástico, que são textos chamados de deuterocanônicos, porque eles não são aceitos pelo Concílio Judaico de Jâmnia, que acontece ali no primeiro século, segundo século, mais ou menos, e que os protestantes aderem depois, né? Lutero e Calvino, principalmente. Não só ele, né? O próprio Wycliffe, que antecede a reforma, o pico da reforma, já abolia a própria versão de Genebra, a Bíblica de Genebra, também já abolia os livros não canônicos, deuterocanônicos, né? Os únicos que assumem hoje ainda são a ortodoxa cristã russa, que ainda tem alguns livros, ainda preservou alguns livros, mas exclui outros, e a católico-romana, que toma como canônicos, né? O mesmo lugar que ocupa os outros livros, né? Então, eu acho que a confusão foi isso na hora de eu falar, né? Deuteronômio é uma coisa, tá? Deuterocanônico é outra. Mas é isso. O Daniel, ele é posterior, ele é anterior aos deuterocanônicos, aos livros pós-exílio e domínio helenístico do Alexandre o Grande. Então, o que também dá sustentação para o que o Hobbes fala da contaminação dos gregos, né? Contaminação com os gregos, né? Que os judeus sofreram ali para postular imortalidade ou que a alma é independente do corpo, enfim. Não sei se eu respondi, mas isso eu me esquivei da pergunta, mas é isso. Mas você tem razão, é muito complicado e a gente precisa enfrentar essas questões, sem dúvida, sim. Mas eu recortei para ficar mais alinhado à exegese do Hobbes mesmo. Obrigado. Estamos ya sobre la hora de cierre. Damos un segundo más a ver si alguien quiere intervenir y si no, cerramos la mesa para descansar un intervalo de 15 minutos y empezar la mesa número 11. Gracias.